Hola chicos, bueno, voy a estar grabando una serie de videos donde voy a estar explicando los temas que ya hemos estado viendo en clases presenciales y que de manera híbrida, pues yo he notado que a ustedes se les ha complicado, por eso he decidido grabar estos videos, ¿sí? Para que en el momento que ustedes necesiten puedan acceder a la clase, ¿vale? Vamos a empezar con la primera clase que tiene que ver con los componentes espaciales, ¿sí? Para ello es indispensable explicar el origen de la geografía. Bueno, la geografía tiene un conocimiento tan antiguo como la humanidad misma y se origina desde el momento en el que se vio la necesidad de los hombres y las mujeres de explicar lo que les rodea, ¿sí? Y aquí arriba vemos un ejemplo de unas pinturas rupestres en las que nosotros podemos observar pues animales, tal vez cultivos, tal vez la forma de vivir en la que se desarrollaba esa sociedad entonces, ¿sí? Y mediante digamos, podemos transferir información acerca de lo que nos rodea a nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Por ello es importante, chicos, que ustedes hagan su tarea del bosquejo, donde representen lo que ustedes reconocen alrededor, dentro del lugar que ustedes habitan, ¿sí? Eh, y la geografía, bueno, estudia una parte los fenómenos naturales y los fenómenos humanos, ¿sí? Eh, la forma en la que tenemos compuesta la palabra geografía, bueno, tiene un origen griego, ¿sí? Que viene del geo, que significa tierra, y de los grafén, que significa descubrir. Literalmente es la descripción de la tierra, ¿sí? Aquí arriba vemos dos tipos de mapas. Un mapa de un fenómeno de un huracán afectando a la República Mexicana, y abajo vemos los movimientos migratorios en el mundo, en el que se observan cuál es el componente social. Bien. Posteriormente, chicos, vamos a explicar cuáles son los componentes espaciales. Actualmente tenemos 5, que sería el natural, el social, el político, el económico y el cultural, ¿sí? Vamos a verlos ahorita en un orden para que se les quede un poco más claro. Y resumidamente podríamos decir que el componente natural es todo aquello que no ha sido perturbado o modificado por el hombre. Bien, y vamos a contemplar estos elementos: agua, suelo, clima, relieve, flora y fauna. ¿Ok? Este, el componente social. Si nosotros estamos viendo, chicos, aquí en la ciudad de Dubái, que se ve de este lado, vemos que en 1991 pues había una gran parte en la que el componente natural pues no había sido modificado por el hombre. Pero ahora en el 2014 con la urbanización y el boom económico que ha tenido ese país, pues se ha transformado, y bien se ha perdido el componente natural, pero se ha ganado un componente social, ¿no? Entonces, la forma en la que una sociedad vive, crece y se sostiene económicamente, siempre vamos a hablar de un componente social, ¿bien? Eh, el componente cultural, una vez que la sociedad está formada, esta tiene una lengua, tiene unas tradiciones, tiene unas festividades, ¿sí? Cada uno tiene una forma de vivir. Es decir, cada país, cada región, incluso dentro de aquí de México tenemos cada región, vive, habla de diferente manera, ¿verdad? Entonces una sociedad puede estar conformada de un componente cultural. El componente económico, bien, digamos de esa forma en la que la gente va a trabajar para poder vivir, ¿sí? Y en este componente se desarrollan todas aquellas actividades productivas de transporte, turismo y comunicaciones, ¿bien? Podemos considerar empresas, zonas hoteleras, podemos contemplar áreas de riego, de cultivo. De hecho, hasta las costas se consideran como actividades económicas, en negocios, farmacias, etcétera. Todo lo que ustedes puedan contemplar. Bien. Y cuando se delimita toda esta parte en la que ya tenemos una sociedad conformada y necesita una administración pública, ¿sí? Por ello determinamos como un componente político en la forma de organizarse los conflictos internacionales, ¿verdad? En este caso tenemos un río, en el ejemplo que estamos viendo aquí, 3 países: Paraguay, Argentina y Brasil.
¿verdad? Pero dentro de la República Mexicana, bueno, tenemos líneas imaginarias en las que se dividen, ¿sí? Los estados. Existen otros límites que pueden ser límites naturales, como el río Bravo, que divide a Estados Unidos de México, ¿sí? Y bueno, límites artificiales también, que puede ser como la frontera de Estados Unidos. ¿Bien? En esta imagen que estamos viendo, nosotros sabemos que tenemos una cultura detrás de toda la sociedad que formamos hoy en día, y vemos que las ruinas forman parte de un componente cultural, ¿sí? La zona en la que se encuentra, digamos, la bahía dentro de estas ruinas es el componente natural, y los turistas que están visitando esta zona se puede deducir que puede ser un componente económico, ¿verdad? Porque van a gastar su dinero para, digamos, visitar esta zona. Y por último, chicos, les muestro esta fotografía en la que vemos una división totalmente de los componentes espaciales, del lado mexicano y del lado de Estados Unidos. El muro que está dividiendo, literalmente, lo vamos a nombrar como el componente político, ¿verdad? Un componente político con un límite artificial, mientras que el del lado mexicano vemos una sombría construcción de casas, ¿sí? Que seguramente dentro de ese pues, vamos a tener un componente social con una lengua, una tradición, una forma de vivir, y del lado americano pues tenemos otra forma de hablar, comer y vivir, ¿verdad? En México se habla español, en Estados Unidos se habla inglés, ¿sí? A diferencia de esta imagen, vamos a ver que el componente económico dentro del lado mexicano pues está más desarrollado, ¿cierto? Porque vemos más carreteras, vemos más establecimientos, incluso vemos mucha publicidad, ¿sí? Y que del lado americano pues está un poco más limitado sobre esa cuestión. ¿Listo? Y bueno, como podemos ver así muchísimos ejemplos, chicos, en cómo se transforma la naturaleza para dar vida o dar paso a los componentes espaciales. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta clase y bueno, voy a empezar a grabar la siguiente para su mejor entendimiento.